Ok, ya estamos grabando y vamos a dar apertura a los participantes. Ok, ya están empezando a conectarse. Correcto. Teníamos 42 registrados, pero va creciendo conforme avanza Sí. el webinar. Van creciendo. Claro. Pero adelante, Miguel. Muy bien. Pues muy buenas tardes, sean bienvenidas y bienvenidos aquellos que están tomando nuestro curso en línea de Geografías de Paz. Estamos por comenzar nuestra cuarta conferencia de este ciclo que hemos organizado desde el INDESOL junto con INAFET en este esfuerzo conjunto para trabajar con municipios todo el tema de prevención de violencias, cultura de paz, teniendo como marco de referencia Geografías de Paz. Y para este día nos va a acompañar, tenemos el honor, el privilegio y el gusto de que el maestro Pablo Llanes nos acompañe en esta sesión con el tema de cohesión social y desarrollo local. Voy a comentar muy brevemente la trayectoria y el currículum de Pablo, que es muy largo, solamente voy a rescatar algunos aspectos generales. Bueno, es licenciado en Economía, con maestría en Políticas Públicas, es profesor de Políticas Públicas en la Universidad Nacional Autónoma de México, y ha también tenido una larga trayectoria en la administración pública, ha sido colaborador en el INI, en el gobierno de la Ciudad de México fue director general de Equidad y Desarrollo Social, y luego estuvo de asesor del secretario de Desarrollo Social en la ciudad, fue también director general del Instituto del Consejo de Evaluación de la Política Pública de la Ciudad de México, y ahora está encargado del área de investigación de la CEPAL. Y tiene muchísima experiencia en todos los temas que tienen que ver de cohesión social. El año pasado nos acompañó en un ciclo de conferencias que organizó el INDESOL en las 4 regiones del país, y ha trabajado el tema de derechos indígenas, todo el tema de inclusión, exclusión social, temas económicos, desarrollo inclusivo, y en esta lógica es que le pedimos que para esta sesión pues tocara 2 aspectos que consideramos cruciales dentro de la estrategia de Geografías de Paz, que es el tema de cohesión social, vinculado al tema del desarrollo local. Sabemos que los municipios en su quehacer a veces no se ubican como agentes de desarrollo local. Me parece que ahí pueden jugar un papel fundamental. Sabemos que, bueno, la disparidad también de los municipios es diversa, ¿no? Tenemos municipios participando en este curso como el municipio de Puebla, una ciudad inmensa, grande. También tenemos de Acapulco, de Los Cabos, de Nuevo León, del Estado de México. Y sabemos que cada municipio tiene sus dificultades en términos de sus ingresos, pero sí sabemos que pueden ser esos agentes fundamentales del desarrollo local. No solo el desarrollo se vive a nivel nacional y a nivel estatal, sino también es importante, consideramos que para esta estrategia de construcción de paz, de cohesión social, de generar opciones de desarrollo, los municipios son un actor fundamentales. Entonces, en ese sentido, es que le pedimos a Pablo que nos ayude en ese sentido de ir colocando, viendo áreas de oportunidad, viendo también oportunidades, también desafíos que tienen los municipios en esta tarea, pero que consideramos que en esta lógica de fortalecer, pues nos dé luces en este sentido. También tenemos la presencia de nuestra titular, la licenciada Luz Rosales, que le voy a pedir que nos dé unas breves palabras antes de iniciar la dinámica. La dinámica va a ser la siguiente, como hemos mencionado. El maestro Pablo Llano nos va a ofrecer como 3 momentos de reflexión. Vamos a ver en cada uno de ellos más o menos entre los 30 y los 40 minutos. Si hay preguntas, entonces pueden hacerla a través del chat. Y si hay cosas muy puntuales que él quiera saber directamente de lo que están haciendo en sus municipios, abriremos 2 a máximo 3 participaciones a través de abrirles el micrófono. Por lo tanto, sí les vamos pidiendo que desde una vez vayan preparando sus preguntas. Si tienen alguna necesidad de hacer alguna cuestión de una participación a partir de lo que él nos vaya exponiendo, pues nos lo vayan avisando con tiempo para poder abrirles el micrófono o ir viendo cómo se va desarrollando dentro del chat. Esa sería la dinámica para esta sesión. Entonces, le paso la palabra a la licenciada Luz Rosales, titular del INDESOL, para que nos dé la apertura a esta cuarta conferencia. Muchísimas gracias. Nada más intervengo para darle las gracias al maestro Pablo Llanes, porque realmente, además del puesto tan importante que tiene en la CEPAL, quien ve todos los documentos de América Latina y el Caribe que la CEPAL está produciendo en una forma tan rica, tan sustentable, tan fuerte, podríamos decir, el tema de cohesión social y desarrollo comunitario creo que es clave para
que se vean los municipios como agentes de este desarrollo, y que el desarrollo tiene que ir acompañado por lo que es la participación ciudadana y la cohesión social. Creo que tienen que ir juntos. Y aquí es muy importante esto, lo que Pablo nos va a plantear, porque si alguien conoce de la cohesión social es él. Entonces, pues agradecerle muchísimo que estemos en este curso, que más que curso es buscar que a través de esta metodología que estamos llevando en el curso se puedan ya dar seguimiento a muchas formas de desarrollo municipal que es tan importante en el país. Y que estemos trabajando de la mano con INAFED me parece importantísimo, y que esto podamos después plantearlo a muchos otros municipios, pues como decíamos, es fundamental. Entonces seguimos de la mano, y muchas gracias, Pablo, por tu tiempo, tu esfuerzo, que siempre has sido tan solidario con nosotros. Muchas gracias. Y saludos a todos, compañeros. Muchísimas gracias, licenciada Rosales. También les comentamos que también esta colaboración con Pablo, aparte de amistad que nos llena, tenemos el INESOL un convenio de colaboración con la CEPAL, y uno de los temas de los que está contemplado es el desarrollo integral y el tema de cultura de paz. Entonces, es en ese marco también que Pablo nos va a compartir el día de hoy en estos dos temas. Adelante, Pablo, entonces esta es la sesión toda tuya. Bueno, pues muchísimas gracias. Un gusto estar nuevamente con ustedes. Qué gusto que además estén trabajando con las instancias y los gobiernos municipales. Eso me parece muy relevante. Pues por supuesto agradecer de nueva cuenta al INDESOL, al INAFED, por la invitación a poder compartir con ustedes algunas ideas, comentarios, a tratar de construir una conversación respecto a los temas que hoy nos convocan. Quiero empezar con una alegoría que además viene muy al caso para la situación tan difícil que se está viviendo derivado de la pandemia. La Organización Mundial de la Salud ha insistido muchísimas veces en precisar que la salud no es la ausencia de enfermedad, sino que la salud es alcanzar el nivel más alto posible de bienestar material, físico y subjetivo o mental. ¿Por qué traigo a colación esto? Porque sería bueno que pensáramos en esta misma clave. ¿Qué entendemos por la paz? Muy atractivo el nombre de esta iniciativa de Geografías de Paz, pero nos lleva también a escarbar un poco, a profundizar de alguna manera en qué entendemos por la paz. Y así como con la salud, escapar un poco a la idea de que la paz es la ausencia de guerra o es la ausencia de violencia. Claro que la presupone, claro que se requiere efectivamente una vida libre de violencia para construir una lógica de paz, pero la lógica de paz es más que la ausencia de violencia o de conflicto armado o de situaciones límite en la tensión y la rispidez de la convivencia social. Entonces, en ese sentido, y recuperando lo que dijo Luz, pues la paz es un proceso de construcción, es un proceso que tiene que ver con efectivamente crear las condiciones para un tipo de convivencia, de solidaridad, de reciprocidad, de integración social, de cohesión social entre las poblaciones, entre la ciudadanía, entre los habitantes. Entonces, en ese sentido, convocar a tratar de profundizar en qué queremos decir
cuando hablamos de construcción de paz o de geografías de paz. Y no quedarnos en una visión minimalista, permítanme utilizar esa expresión, en la cual pues la paz sería simple y llanamente que las cosas no se pusieron feas, que bajó el crimen, que bajó la violencia. No, la paz es ausencia de violencia, pero es más que ausencia de violencia. Y esto implica la construcción de sociedades acogedoras, sociedades solidarias, sociedades integradoras, incluyentes, igualadoras. Es decir, puede no haber violencia y al mismo tiempo haber una latencia de conflicto derivado de condiciones de exclusión y discriminación. Entonces, entender también las diferentes expresiones de la violencia y no reducir, aunque no subestimar, la violencia física y su expresión extrema, que es el crimen y el homicidio. Pero hay también muchas otras formas de violencia en nuestras sociedades. Hay mucha violencia verbal. Estamos teniendo, y a mí en lo particular me inquieta mucho, el crecimiento del discurso del odio. Si ustedes ven las redes o ven a veces las noticias, los comentarios que pone la gente, realmente son cosas que debieran preocuparnos. Y hay también otras formas de violencia que tienen que ver con estructuras de exclusión social. La pobreza violenta las vidas. La pobreza excluye y destruye las oportunidades de desarrollo de las personas. La discriminación fractura a las sociedades. La falta de autorregulación social y de conducta cívica, pues probablemente no se traduce en un proceso de violencia física directa, pero lastima la convivencia. Entonces yo diría que la paz implica la vida libre de violencia, pero implica también la erradicación progresiva de todas aquellas conductas, condiciones, factores estructurales que lastiman la convivencia, la dignidad, el desarrollo, el florecimiento de las personas. En ese sentido, paz y desarrollo son palabras que deben ir siempre juntas. Incluso déjenme comentarles, por ejemplo, que en el sistema de Naciones Unidas, lo que existen son los 3 pilares del sistema de Naciones Unidas, que son paz, desarrollo y derechos humanos. Entonces, la construcción de la paz es no solo la erradicación de la violencia, la prevención de conflictos y de violencia, sino también el desarrollo, entendido como el acceso universal de toda la población a un nivel de vida adecuado, que es el concepto que, por cierto, está explícitamente formulado en el PIDESC, en el Pacto Internacional de los Derechos Económicos, Sociales y Culturales. Y la paz es indisociable, indistinguible de la plena vigencia de los derechos humanos. Entonces, no creer que la construcción de paz es una tarea de seguridad pública. Tiene una dimensión de seguridad pública, pero es fundamentalmente una dimensión de seguridad humana en todos los ámbitos, en los medios de vida, las capacidades de desarrollo, la remoción de barreras de acceso, la eliminación de conductas excluyentes y discriminatorias. Todo esto tiene que ver con la construcción de la paz. Entonces, en ese sentido,
yo me inclinaría por incorporar la idea de geografías de paz vinculadas siempre a un pilar de desarrollo y a un pilar de derechos humanos, y no caer en la tentación, y además, dadas las gravísimas situaciones que se han vivido en el país, de considerar que pues, la paz es simplemente bajar la tasa de homicidio. Que hay que bajarla, de eso no queda duda, pero no es suficiente. Es un tipo de, detrás de la idea de paz hay un concepto de sociedad buena, del tipo de sociedad de la cual queremos dotarnos, la cual queremos construir, en la cual queremos vivir y convivir. Entonces, la entrada debe ser tener un concepto amplio de la paz y, como les decía, que sea intrínsecamente que esté intrínsecamente vinculado a la dimensión del desarrollo, entendido en una visión multidimensional con sustentabilidad ambiental, etcétera, y a la plena vigencia de los derechos humanos. ¿Por qué es importante avanzar hacia políticas de construcción de paz? Primero, como les decía, porque es construir sociedades incluyentes, tolerantes, que valoran la diversidad y que establecen relaciones de solidaridad y reciprocidad entre sus integrantes. Y en ese sentido, pues conviene reconocer que se ha lastimado mucho la convivencia social, la confianza de unos y otros, la confianza hacia las autoridades y también de las autoridades hacia la ciudadanía. Probablemente no hay peor enemigo de la solidaridad, la inclusión y la reciprocidad que el miedo. Y la sociedad mexicana en los últimos 10 años ha tenido un crecimiento exponencial del miedo, de la inseguridad, de la incertidumbre, de la desconfianza. Y esto es algo que hay que revertir, porque de la mano del miedo, la desconfianza, la inseguridad, pues vienen el debilitamiento del tejido social, la falta de solidaridad, la sospecha sobre las intenciones de las personas y, en definitiva, la muy limitada capacidad de acción colectiva cuando se genera una situación en la cual hay miedo, sospecha, desconfianza, etc. Y luego tenemos también que asumir el daño en la subjetividad social que se ha vivido en México. Si nosotros sabemos que México era un país, y sigue siendo, muy desigual, con mucha pobreza, con baja movilidad social, con barreras discriminatorias muy rígidas, pero México no era una sociedad con los niveles de violencia que vivimos desde hace 10 o 12 años. Eso sí es un cambio importante que se ha generado en la situación mexicana y que está teniendo impactos y efectos, me parece que todavía no suficientemente reconocidos en nuestro tejido social. Las cosas que hemos visto, que pues no es necesario enumerar, pues es casi imposible que no dañen el tejido social y que no dañen la subjetividad social. Y en ese sentido me quisiera referir a dos asuntos que pueden ser barreras potentes a la construcción de políticas de paz. Una de ellas tiene que ver con una cierta tendencia a la normalización y la naturalización de la violencia.
vamos perdiendo capacidad de conmovernos. Que si mataron 15 allá, que si mataron a 20 y tantos en Irapuato, que si pasó esto acullá, pues ya lo vemos como parte de la, déjenme decirlo así, de la nueva normalidad de la violencia. Y necesitamos un proceso de cambio en la subjetividad social muy importante. Yo creo que el gobierno de México ha querido insistir mucho en esta dirección y es importante que se haga porque de alguna manera, pues sí tenemos ya un cierto proceso de naturalización, adaptación, normalización de niveles extraordinariamente altos de violencia. El otro asunto sobre el cual pues me ha tocado reflexionar es el hecho de que en México se ha generado una situación en que el problema central a veces no es la violencia, sino la crueldad. La manera como opera el crimen organizado, pues ha llevado a que lo que era inimaginable en términos de crueldad, daño, pues ahora forme parte de la realidad cotidiana en algunas regiones del país. Entonces, de alguna manera empezamos a estar anestesiados o empezamos a perder sensibilidad o empezamos a perder capacidad de conmovernos. Y este parece que es un factor central. Ahora, al mismo tiempo que esto pasa, efectivamente la sociedad mexicana desarrolla mecanismos de defensa, mecanismos de reconstrucción de tejido, iniciativas sociales, empoderamiento social y ciudadano, etcétera, etcétera. Por ejemplo, hace muy poco tiempo, el feminicidio no era asunto de agenda pública. Estaba prácticamente normalizado y confinado a las notas policíacas de los periódicos. Hoy, por ejemplo, y afortunadamente, empieza a haber una intolerancia social cada vez más clara, cada vez más evidente hacia el feminicidio. Bueno, eso también es construcción de paz. El hecho de desnaturalizar formas de violencia, de exclusión, de una brutalidad mayor, pues significa también establecer un conjunto de estándares morales, si me permiten la expresión, en las sociedades en las cuales empieza a moverse la distinción entre lo que está permitido y no está permitido. Y en ese sentido creo que la contribución del movimiento feminista y del movimiento de mujeres a ir conformando una intolerancia social hacia todas las formas de violencia hacia las mujeres, pero de manera muy particular a la más grave de ellas, que es el feminicidio, a mí me parece una contribución muy relevante. Entonces necesitamos aprender a reconstruir la confianza social, la confianza de unos en otros. Una sociedad atravesada por la desconfianza es una sociedad que puede tejer muy débiles lazos de solidaridad y apoyo. Si seguimos pensando en el qué querrá, qué intenciones tendrá, quién está moviendo esto, pues va a ser muy difícil construir iniciativas de carácter colectivo que son indispensables para construir un tejido social diferente. El otro día platicaba, yo que ya tengo mis años de rodada, platicaba con algunos amigos, por Zoom, por cierto, sobre cómo han cambiado las cosas y las costumbres en las ciudades con asuntos que son muy representativos.
Cuando yo iba al bachillerato, al CCH, todos los días me iba de aventón. Yo me paraba en la calle, ponía el dedo y alguien se paraba y que iba en ese camino y ahí me subía yo al carro de una persona desconocida, me llevaba, me quedaba en el punto donde me convenía y me bajaba y de regreso volvía a pedir aventón. Y muchos pedíamos aventón y muchos jóvenes nos movíamos en aventón. Detrás de esto, pues no solo había la inquietud de ahorrarse el dinero del autobús, sino que hay un elemento de sustrato de confianza que hoy parece inconcebible. Pues era una época en que nos subíamos a vehículos de personas desconocidas todos los días. Y las personas de los vehículos subían a personas desconocidas a sus vehículos. Díganme quién viaja de aventón ahora. Ahora, nadie pide aventón y si lo pide, no se va a parar prácticamente nadie. ¿Qué es lo que se rompió ahí? La confianza. La idea de que esa persona que está ahí es una persona en la cual puedes confiar y que no puedes anteponer una sospecha inicial. Pareciera una cosa nimia, pero la finalización en las ciudades de la cultura del aventón, para mí es muy reveladora de el deterioro que se dio en la confianza en los demás, en la confianza en el otro. Hoy aparecería como una locura pedir o dar aventón. Hace 30, 35 años era una práctica cotidiana, incluso en ciudades grandes como la Ciudad de México. Entonces, se nos ha ido lastimando ese elemento de solidaridad, reciprocidad, confianza en los demás, y ese es un elemento muy, muy importante. Pensar en recuperar confianza me parece que es un elemento que además genera seguridad colectiva, certeza, sentido de reconocimiento, y puede ser un factor muy importante para la construcción de una política de paz. De paz duradera, de paz sólida, de paz robusta. Porque también puede haber paz frágil, derivada simplemente de que no hay mayor conflictividad, pero uno tiene la sensación de que está hirviendo la caldera y que en cualquier momento las cosas se pueden desbordar, se pueden salir de cauce. Gran tarea de la sociedad mexicana será esta, de reconstrucción de la confianza. ¿Hay con qué? Sin duda hay con qué. ¿Hay iniciativas que van en dirección contraria a la que he manifestado? Sin duda alguna. Y creo que la pandemia es un muy buen momento. Los momentos que tensan a las sociedades y que exhiben lo mejor y lo peor de ellas. Durante la pandemia hemos visto muestras de compromiso, solidaridad y reconocimiento muy importantes, muy emocionantes. Hemos visto capacidad de organización de la sociedad, apoyo entre vecinos, vecinos que no se conocían en un edificio, ahora se conocen, acuerdos de apoyarse, en particular para personas mayores, en las compras de la vida cotidiana, etcétera, etcétera. También hemos visto cosas muy graves. Agresión al personal de salud, caramba. Uno dice, ¿qué daño hay en una sociedad o en una comunidad o en ciertas personas que actúan de esta manera pues irracional contra el personal médico? Yo creo que no debemos dejarlo pasar ni subestimarlo como un hecho menor. Es un indicador delicado
que se haya tratado de una manera discriminatoria, agresiva a personal de salud. En un conflicto como el que estamos viviendo en términos de una lucha brazo partido con una pandemia, que las enfermeras se les recomendara no usar su uniforme en la calle porque podían ser objeto de agresión, me parece tan grave, cuando en realidad debiera ser un objeto de reconocimiento, de seguridad, y no simplemente la idea de que es una gente peligrosa. Pero ¿qué es el elemento de la desconfianza? Y es este elemento que yo les decía del miedo como un ácido corrosivo de la confianza y la solidaridad social. Nunca sociedades amedrentadas han sido sociedades libres. Nunca sociedades en donde predomina el miedo, la desconfianza, el temor, la precariedad, construyen lazos solidarios fuertes. Y en ese sentido, una política de construcción de paz tiene que hacerse cargo de estos temas. Tiene que hacerse cargo de la necesidad de fomentar y construir vínculos sociales. Se han venido haciendo investigaciones muy interesantes sobre la transformación de las relaciones sociales en la sociedad contemporánea, que parten de un debilitamiento del vínculo directo. Ya no digamos ahora las condiciones que nos impone la pandemia, pero por ejemplo, se va abandonando el contacto físico directo, ir a tomar un café, un bar, un parque, lo que ustedes quieran, y entonces el teléfono empieza a sustituir al contacto directo. Y luego el WhatsApp empieza a sustituir al teléfono. Y ustedes todos sabemos que no es lo mismo una llamada telefónica que un mensaje de texto. En la llamada telefónica, la entonación, la voz, dice mucho. Un mensaje de texto tiende a ser mucho más neutro y a, de alguna manera, enmascarar las condiciones emocionales en que están las personas. Este gran filósofo recientemente fallecido, Zygmunt Bauman, que desarrolló todo este concepto de la sociedad líquida, una vez dijo una frase que me pareció muy llamativa, que decía que crecientemente vivimos en la sociedad de la conectividad y la incomunicación. Y en ocasiones podemos pensar que conectividad y comunicación son lo mismo. Pero estarían ustedes de acuerdo en que hay una diferencia muy importante entre una y otra categoría. ¿Para qué estoy dando un poco esta gran vuelta? Pues es para estimular una aproximación a las políticas de construcción de paz en clave de solidaridad, acción colectiva, desarrollo de capacidades, revaloración del espacio público, resignificación de la comunicación social. No se trata de tener paz cada quien encerrado en su casa. Bueno, estamos en una situación particular, pero la idea central es que hay paz cuando hay interacción. Hay paz cuando hay solidaridad. Hay paz cuando hay intolerancia a la violencia, a la exclusión, a la discriminación, al abuso, al privilegio.
Entonces es muy difícil pensar que se pueden tener sociedades con una paz sustantiva, permítanme utilizar este concepto, cuando existen injusticias y cuando existen desigualdades muy profundas y muy marcadas. Y miren, la desigualdad conspira contra la paz, sin duda. La pobreza también erosiona, lastima a las personas que la viven en primer lugar, pero también la integración y la inclusión social. Pero si algo daña y profundamente la paz en una sociedad, es la injusticia, la humillación, el abuso, la discriminación, el no respetar la dignidad de todas las personas. Estudios sociológicos sobre los grandes estallidos sociales y revolucionarios han indicado que muchas veces es más una percepción de injusticia que una conciencia de explotación lo que genera estos estallidos sociales y estas grandes fracturas sociales. Entonces, en ese sentido, como yo les decía, caramba, pensar en un proceso de construcción de paz implica también una lógica del desarrollo, más adelante me voy a referir a esto, y también una perspectiva de los derechos humanos que en esencia es una perspectiva de la justicia y de tener siempre en el centro la dignidad de las personas. Y en este sentido, el otro elemento que aparece como muy relevante es el hecho de que sociedades poco integradas y poco solidarias desarrollan rasgos identitarios colectivos débiles. Más aún cuando hay procesos de estigmatización. Es decir, si a ciertas poblaciones o ciertos territorios o ciertas colonias, pongámoslo así, se les asocia con valores negativos, pues las personas tienden a negar su pertenencia a esos sectores. Y tienden en muchos casos a preferir sistemas de fuga, sistemas de salida de esas situaciones antes que reconocer públicamente una condición de estigmatización. Sabemos, por ejemplo, y ustedes como trabajadores de gobiernos municipales lo saben mejor que yo, que hay gentes que ocultan los lugares donde viven, que ocultan sus lugares de residencia por temor al qué dirán, o por temor a que si digo que vivo en tal colonia probablemente no me van a dar el trabajo por el cual estoy aplicando, o me van a ver de menos si consideran que soy de tal lugar y no de tal otro. Es decir, la cultura de la discriminación, de las jerarquías sociales, de la ausencia de reconocimiento efectivo de la dignidad de todas las personas, es un asunto que va generando un nivel de frustración social muy profundo. ¿De quién es responsabilidad, por ende, construir procesos de paz? Pues de toda la sociedad y de las autoridades. Es decir, es un proceso que por definición es un proceso inacabado. No hay paz perpetua. La paz es difícil de construir y fácil de destruir. Es una realidad. Y es en ese sentido que lo tenemos que tener muy presente. Entonces, para un poco darle redondez a este primer bloque, yo diría que hay que plantearse la construcción de políticas de paz con un
ánimo ambicioso, con un ámbito de construir sociedades solidarias, integradas, igualitarias, con identidades fuertes, en donde la norma sea la confianza y la reciprocidad y la solidaridad, y no la discriminación, la desconfianza, la exclusión, y en donde se vayan creando cada vez mejores condiciones para la acción colectiva. Construir la paz, en síntesis, es un proceso permanente, es un proceso que demanda mucha convicción, un esfuerzo sostenido, y en donde nunca debemos dar por sentado que una vez alcanzada una cultura de paz en una sociedad, esta es definitiva y para siempre. Es una planta frágil la paz. Hay que estarla cuidando, hay que estarla alimentando y hay que estar siempre muy atentos a todos los factores, que aunque parezcan menores, intrascendentes, nimios, pueden ser factores que socaven lo que se ha logrado construir en términos de sociedad incluyente, solidaria y por ende pacífica. Entonces yo dejaría aquí para ver si hacemos un diálogo, hacemos algunos comentarios e ideas. Muchas gracias, Pablo. Si alguien quiere participar, nos levanta la manita y le abrimos el micrófono, por favor. Pueden poner su nombre de que quieren participar. Hay buenos, igual comentarios sobre lo que comentabas, Pablo, de... Y estoy leyéndolos ahorita en el chat. Sí, sí, sí. Rosalba, que puso su nombre, quiere participar. ¿Le podemos abrir su micrófono? Claro. Adelante. No escucho. No. Rosalba, si desactivas tu micrófono. Creo que no, creo que no. Sí, creo que no hay participantes. No. A ver, aquí yo quisiera preguntarle a Juan Manuel Contreras, que nos dice que no comparte el punto de vista sobre la temática de la confianza. A ver, me gustaría que ampliara su punto de vista. Sí. ¿Está activo el micrófono? Sí, sí, te escuchamos. Bueno. Hola, hola. ¿Me escuchan? Sí, sí, te escuchamos bien, Juan. Sí, a mí me parece... ¿Me escuchan? Sí. Bien, gracias. Sí. A mí me parece que el tema de la confianza es una condición humana. No podemos no confiar. Si yo no confiara que quien me vendió esta agua no me está dando a mí un agua limpia, purificada, no la compro. Si yo no confiara en la persona que me presta el servicio de taxi, que me va a llevar del punto A al punto B, no me subo al taxi. Si yo no confiara que mi hijo cuando va a la escuela, en el tiempo cuando podía ir a la escuela, iba a ser tratado con respeto y reconocimiento, yo no la dejo ir ni a la escuela, ni la dejo que salga de la casa.
Entonces, la condición humana de confiar es intrínsecamente al ser y quehacer humano. El tema, y ese es justo mi planteamiento, o sea, sí confiamos. O sea, no es que la confianza haya disminuido, es una condición humana. Más bien lo que ha pasado, y era el punto de vista de mi afirmación, es que hemos orientado, por ejemplo, ¿por qué no nos ponemos a pedir RAI? Porque hay condiciones de posibilidad distintas a las que se tenían hace 50 años, por ejemplo. Lo que quiero decir con esto es que obedecemos a diferentes contextos, pero la condición humana de creer, de confiar, de dar razón de la realidad, de interpretar, eso es una condición. El asunto es que interpretamos de una manera distinta, pensamos de una manera distinta, confiamos de una manera distinta y obviamente, pues, las necesidades creadas, la lógica de reproducción de un sistema hegemónico que pone como centro una mercancía o una actitud o un comportamiento o un estatus, pues va orientando mi voluntad y va haciendo que yo incluso ponía ahí el ejemplo del crédito bancario. El mismo banco busca, la misma lógica de los sistemas buscan que creamos en ellos, que confiemos en ellos para poder producir de la mejor manera posible su pretensión de reproducción como sistema. A eso me refería, que la confianza no ha bajado, sino que la hemos orientado de acuerdo a los contextos y a los pretextos distintos que tenemos hacia ciertas direcciones. Básicamente ese era mi comentario. Muchas gracias. Muy bien, Juan Manuel. Yo tengo un par de apreciaciones ahí. Las mediciones que se han hecho sobre confianza sí muestran que hay una disminución de la confianza hacia las instituciones, entre las personas, en la solidaridad de los demás, etc. Yo más que decir que es una condición humana, yo creo que es una necesidad humana socialmente construida y que tiene a veces niveles muy profundos y niveles débiles, no es una cosa abstracta. Entonces, sería bueno hacernos la pregunta de si hoy esta es una sociedad en donde confiamos más los unos en los otros o menos. Mi apreciación es que somos una sociedad en donde se ha debilitado la confianza y esto, pues la evidencia que tiene siempre con sus limitaciones es que en los diferentes estudios y mediciones, en América Latina, por cierto, no solo en México, hay una tendencia al retraimiento a las soluciones individuales, hay un retraimiento hacia tratar de salir adelante básicamente por sí solo y hay un nivel de desconfianza en la acción colectiva y en las demás personas. Esto, por ejemplo, ha sido muy estudiado en los estudios sobre, por ejemplo, las dificultades para construir cooperativas en México, que revela una enorme dificultad para conformar grupos de ese tipo, de esa naturaleza. Ahora, tienes toda la razón en que sin confianza no hay sobrevivencia humana y en realidad en muchas cosas actuamos con base en una confianza dada. Los ejemplos que tú diste son ejemplos claros, salvo el del banco, porque el banco sí desconfía de uno. Por eso el banco exige garantías, exige esto, exige confirmación de medios de pago, etcétera, etcétera. Pero lo dejo puesto como una inquietud en el sentido de si no necesitamos asumir los cambios que ha sufrido el tejido social mexicano. Y me parece que sí ha sufrido cambios, algunos positivos, algunos no tan positivos, y la dificultad de acción colectiva, pues tiene mucho que ver con la individualización de los lazos sociales que ha sido creciente. Los ejemplos que dan de que mucha gente que vive en un edificio no sabe ni cómo se llaman los vecinos. Esto es un proceso que se ha expandido y extendido mucho en la sociedad, y al mismo tiempo el hecho de que todavía somos una sociedad con muchas dificultades para la acción colectiva. Por ejemplo, Indesol lo sabe muy bien.
cuántas organizaciones civiles hay. El grado de organización que tenemos en México comparativamente con respecto a otros países es bastante menor. La tendencia a la asociatividad en el país, pues todavía tiene mucho espacio para su mejora. Pero lo dejo como una inquietud, como una preocupación y como un elemento que puede incorporarse en el diseño de políticas públicas. Reconstruir tejido social, como se dice con mucha frecuencia, es en buena medida reconstruir confianza social. Y sin confianza social no hay la posibilidad de reconstruir tejido. Adelante. ¿Quién más quiere comentar? Yo quería comentar, bueno. Sí. Sí, licenciada. Yo quería, agradecer muchísimo estos conceptos tan claros y tan didácticamente expuestos que ha hecho Pablo. De veras, Pablo, gracias, porque creo que para mí me queda clarísimo el papel de la confianza. Yo quisiera, todo me ha encantado, es en lo que estamos, es en lo que tenemos que saber darle pues vida a este proceso de paz, que es no la ausencia de guerra o no la ausencia de violencia, sino la construcción de lazos que permitan lo que es la solidaridad, lo que es la inclusión, lo que es la interacción entre todos los miembros, lo que es esa claridad de que tenemos que construirla juntos, en forma solidaria, en forma incluyente, en forma interactiva, porque no es con mis aliados o conocidos, sino que es ampliarle a lo que es la comunidad para lograr lo que es la construcción de la paz, que además quedó muy clarito que no es una paz definitiva, sino que la paz está en construcción permanente, que se puede caer mañana. Y me quedó muy claro y quisiera por eso recalcar la palabra confianza. La confianza se logra a través de acciones concretas, a través de actitudes de nosotros, a través de esfuerzos colectivos, y se puede perder en un minuto. Se construye con mucho trabajo, pero con un acto, con una mentira, con un acto de corrupción, con una negación de un derecho, con algo que nosotros hagamos que interrumpa ese proceso de confianza, se desbarata la solidaridad, todo lo que pudimos haber construido. Y aquí yo estoy pensando en los municipios, qué importante es el cómo trabajar con la gente si no estamos convencidos nosotros que tenemos que recobrar la confianza institucional, de que estamos al mandato del pueblo, no en una forma de, pues que suene como romántico, no, es que de veras el funcionario público tiene que tener clarito que su papel es el servicio a quien te puso, y el que te puso pues son a través de las elecciones, a través de la mayoría, te puso una gente para que tú cumplas una función, y esa función tienes que ganarte la confianza de la gente. Yo quiero nomás darles un ejemplo muy rápido de algo que me quedó muy grabado. Cuando nosotros trabajamos en todo lo que es Veracruz y Oaxaca, en la región del Istmo, de Salina Cruz a Coatzacoalcos, pues, con muchas comunidades de muy alta y alta marginalidad, donde logramos 164 proyectos de desarrollo comunitario para favorecer alguna situación que la población veía como la más
importante o la más posible, la más viable de una solución colectiva al problema con el apoyo de gobierno. Nosotros les dimos la confianza de que ellos fueran los que les llegara el dinero a través de una asamblea, a través de la decisión colectiva de un proyecto, a través de la elaboración, la viabilidad del proyecto, a través del nombramiento por la comunidad de la gente a las que ellos le tuvieran más confianza. Y a ellos les llegó el dinero y ellos desarrollaron el proyecto en 2 meses, porque además fue así como muy violento por los tiempos fiscales que teníamos nosotros que respetar, ¿no? Pero lo que yo quiero hacer hincapié aquí es que lo que la gente nos respondió en una forma increíble. Porque, y lo que la gente nos decía es, de veras nos tienen confianza, de veras nos van a dar los recursos para que nosotros lo ejercitamos. De ver, fue como una situación donde se sentían que tenían que responder porque le estábamos dando a ellos la confianza y entonces ellos nos tuvieron a nosotros la confianza. Y lo que es increíble es lo eficaz que fue ese proceso, el que ninguna comunidad nos haya fallado a través de Contraloría Ciudadana, a través de todo un proceso que se dio, que sería muy largo comentar, pero les dimos la confianza, nos creímos que ellos podían y podían hacerlo bien y a la vez ellos nos dieron la confianza a nosotros a ellos y ellos a nosotros. Y se creó un proceso de cohesión social en la comunidad. Y yo creo que habría que ver caso por caso lo rico que fue que un poco de dinero a la comunidad para un proyecto concreto, donde cuidamos mucho el proceso comunitario, el que no hubiera divisiones, el que hubiera transparencia, rendición de cuentas, todo lo que involucra un proceso de este tipo, pero fue importantísimo para la cohesión social, para construir la paz para ayudar a construir la paz en esos poblados, fue fundamental la palabra confianza. Entonces me encanta que se haya mencionado, no puede haber paz si no creamos lazos de confianza entre nosotros, pero además cumplimos con lo que decimos, o sea, el papel de la presidencia municipal, el papel de los servidores públicos que llegan a las localidades, el que lo que se diga se cumpla, sea poquito, sea mucho, aun cuando se tenga que decir cosas que no le gustan a la comunidad, como que no hay presupuesto para darles tal cosa, pero hay esta otra cosa. Es fundamental ganarnos la confianza y además a través de acciones concretas junto con la comunidad. Pues era comentario que quería yo hacer fundamental para este caso, ¿no? Y yo sí creo que sí haya cambiado formas de confianza, pero en realidad estoy convencida de que sí ha perdido la confianza en las instituciones y la confianza entre los pobladores. Creo que las dos cosas son gravísimas, porque tan grave es que muchos no crean en sus instituciones o en sus autoridades, que tenemos que recobrarla, pero tan grave también es que la gente no crea entre ellos. Esos lazos de solidaridad entre vecinos tenemos que fortalecerlos si queremos construir paz. Yo, por ejemplo, también tengo la historia de las tandas de bienes, no de las tandas, perdón, de los grupos de ahorro y crédito, por ejemplo, en la Ciudad de México. Mujeres que se juntan, que ahorran, que se prestan, que trabajan en grupo para ayudarse entre ellas. Es increíble lo que se logra con la confianza entre ellas. Si no hay, porque ahí ni los bancos intervienen únicamente las mujeres. Cuando tuvimos un proceso muy interesante en el 2000, pero
sabíamos que no había peligro en que alguien se fuera con el dinero. El dinero se lo juntaban entre ellas y entre ellas se prestaban y se ayudaban y complementaban, pero porque